Vale, vamos a sumergirnos en un tema que va a cambiar nuestra forma de vivir el fútbol cada 4 años. Hablamos del Mundial de 2026. Y no nos referimos solo a que habrá más equipos. Las fuentes que hemos analizado, desde los reglamentos oficiales de la FIFA hasta los análisis tácticos que ya están surgiendo, nos pintan un cuadro mucho más complejo. La misión de hoy es desmontar el nuevo esqueleto del torneo, entender la matemática que lo sostiene y, sobre todo, descubrir cómo esas cifras van a redefinir la estrategia, el riesgo y el drama en el campo. Es que esa es la clave. Pensar que esto es solo añadir 16 equipos más es quedarse, en la superficie. Es una alteración fundamental del ritmo del torneo. La fase de grupos que conocíamos, esa olla a presión donde la mitad de los equipos se iban a casa, ha desaparecido. Ahora entramos en una nueva era, una que premia la consistencia y la gestión de recursos de una forma totalmente distinta. Hoy vamos a analizar la ingeniería que hay detrás de este cambio y sus consecuencias directas en el césped. Pues empecemos por lo que más impacta, la escala. Pasamos de 32 a 48 selecciones. Ya. Y de 64 partidos, que ya parecían una maratón, saltamos a 104. 104 partidos. Es una barbaridad. Es un aumento de más del 60%. La primera pregunta es casi logística. ¿Cómo demonios se organiza un monstruo de 104 partidos en 39 días sin que colapse? Bueno, la solución que han encontrado es una expansión radical de la primera fase. Olvidémonos de los 8 grupos de la A a la H. ¿Vale? Ahora tendremos 12 grupos, de la A a la L. La buena noticia, al menos para la integridad de cada grupo, es que se mantiene el formato de 4 equipos por grupo, donde todos juegan contra todos. Ah, o sea que cada selección sigue teniendo garantizado un mínimo de 3 partidos. Eso es. Se mantiene esa pequeña liguilla inicial que es, al final, la esencia de la primera fase. Hasta ahí parece una ampliación lógica. Más grupos para más equipos. Pero aquí es donde para mí la cosa se pone realmente interesante, en el momento de sacar la calculadora. Ajá. Porque el criterio de clasificación lo cambia todo. Ya no es el clásico pasan los 2 primeros y el resto al aeropuerto. Exacto. Aquí está el corazón de la nueva matemática. De los 48 equipos que empiezan, avanzan a la siguiente ronda 32. 32, o sea, 2/3 de los participantes. Un 66,6%. Esto ya es un cambio de mentalidad brutal. El desglose es el siguiente. Los 2 primeros de cada uno de los 12 grupos se clasifican directamente. Eso nos da 24 equipos. Vale, 24. ¿Y los otros 8? Pues salen de una repesca entre los terceros. Se crea una tabla general con los 12 equipos que quedaron terceros y los 8 mejores de esa tabla también avanzan. O sea que se crea una especie de torneo paralelo. Totalmente. Un equipo podría perder 2 partidos, ganar uno por la mínima y, dependiendo de los resultados de otros 11 grupos, acabar clasificándose. De repente, la diferencia de goles o incluso el fair play y las tarjetas amarillas, que siempre han sido criterios de desempate residuales, se convierten en protagonistas absolutos para un montón de equipos. Totalmente. Y fíjate que no es la primera vez que se usa un sistema así. En los mundiales de los 80 y principios de los 90, con 24 equipos, ya pasaban algunos terceros. Es verdad. Pero la escala aquí es mucho mayor. Estamos hablando de que 8 equipos, el equivalente a todos los cuartofinalistas de un mundial clásico, entrarán en la fase de eliminatorias por esta vía. Esto significa que en la última jornada de la fase de grupos tendremos a muchísimos equipos pendientes no solo de su partido, sino de lo que está pasando en estadios a miles de kilómetros. Claro. Imagina un grupo con, Brasil, Polonia, Ghana y Australia. En el formato antiguo, el Polonia-Ghana del último partido sería probablemente a vida o muerte. Claro, uno fuera. Ahora, con este sistema, un empate podría clasificar a ambos. O una derrota por 1-0 podría ser un gran resultado para el perdedor, manteniéndole con vida en esa repesca de terceros. Pero esto me genera una duda sobre el desgaste. Se añade una ronda eliminatoria nueva, los 16avos de final. Sí. Intuitivamente pienso que los finalistas acabarán jugando más partidos y llegarán, fundidos. Es la objeción más lógica y la primera que todo el mundo planteó. Pero, sorprendentemente, el reglamento está diseñado para que no sea así. Si analizas el camino completo, un equipo que llega a la final, o al partido por el tercer puesto, jugará exactamente 7 partidos. Espera, ¿cómo es posible? Si hay una ronda más, los 16avos, ¿de dónde sale ese partido que desaparece?
El truco, si se puede llamar así, está en el diseño del cuadro. En el formato antiguo de 32 equipos, el camino a la final era 3 partidos de grupo, octavos, cuartos, semifinal y final. 7 partidos. 7, sí. En el nuevo formato es 3 partidos de grupo, 16avos, octavos, cuartos, semifinal y final. Ah, claro. Sigue siendo 7 partidos para los 2 finalistas. Sigue siendo 7. La estructura está calibrada para que el número máximo de encuentros por equipo no aumente. Ahora bien, lo que sí cambia es la naturaleza de esos partidos. Ahí quería llegar. Una cosa son los números fríos y otra la tensión. Jugar 7 partidos, pero con una ronda eliminatoria más temprana, significa que el modo supervivencia, el partido a todo o nada, se activa mucho antes. ¿No es eso mentalmente más agotador, aunque el número total de partidos sea el mismo para los finalistas? Sin duda. Y esa es una de las grandes implicaciones tácticas. Antes, entre el último partido de la fase de grupos y los octavos de final, solía haber 3, 4, a veces 5 días de descanso para algunos equipos. Un pequeño respiro, ¿sí? Era un mini reseteo. Ahora, con los 16avos, esa ventana se reduce drásticamente. El torneo se comprime. Terminas la fase de grupos y casi inmediatamente estás jugando un partido de eliminación directa. El margen de error desaparece mucho antes. Entendido. Así que mantienen la carga de partidos para la élite, pero al abrir la puerta a tantísimos equipos para la fase eliminatoria, me pregunto si no se está cambiando el ADN de la fase de grupos. ¿Qué pasa con esa mentalidad de ganar o a casa que tanto nos gusta? ¿Esta red de seguridad de los mejores terceros tiene que cambiar la forma en que los entrenadores plantean los partidos? Completamente. Y nos lleva al primer gran cambio táctico, el incentivo para jugar de forma conservadora. Pensemos en una selección de perfil medio o bajo. En el sistema antiguo, si llegaba al último partido con un punto, probablemente se vería obligada a arriesgar, a buscar una victoria heroica para pasar. Claro, a la desesperada. Ahora con 2 o 3 puntos y una diferencia de goles de -1, sus opciones de ser uno de los 8 mejores terceros son muy altas. ¿Qué incentivo tiene para irse al ataque en los últimos minutos si un segundo gol en contra podría hundir su diferencia de goles y eliminarla? O sea, que podríamos ver equipos en el minuto 85 de su último partido de grupo, perdiendo 1-0, y en lugar de volcarse a por el empate, Decidan proteger ese resultado. no encajar más goles, porque ese -1 es oro puro en la clasificación de terceros. Exactamente. El cálculo del riesgo cambia por completo. Una derrota por la mínima puede ser un triunfo estratégico. Esto puede llevar a partidos menos abiertos, más tácticos, donde minimizar daños es tan importante como buscar la victoria. El pragmatismo puede ganarle la partida a la épica. Algunos lo verán como ajedrez de alto nivel, otros como un freno a la emoción del todo o nada. Y esto nos lleva a la segunda implicación que ya has mencionado, la gestión de la plantilla. Si la fase de eliminación directa empieza antes y hay menos descanso, la profundidad del banquillo se vuelve absolutamente crítica, ¿no? Ya no puedes permitirte tener un 11 titular y poco más. Es que se convierte probablemente en el factor más decisivo del torneo, más incluso que en ediciones anteriores. Un seleccionador ahora tiene que planificar no para 3 partidos de grupo y a ver qué pasa, sino para un posible camino de 4 partidos de eliminatoria seguidos. Uf. Eso implica una gestión minuciosa desde el día 1. Las rotaciones en el segundo o tercer partido de la fase de grupos ya no son un lujo, son una necesidad. Claro, si ya estás clasificado matemáticamente tras 2 partidos, quizás en el tercero no solo rotas para dar descanso, sino para proteger a tus jugadores clave de posibles tarjetas amarillas que les acarreen una sanción en 16avos. Ahí les dado. Cada tarjeta cuenta más que nunca. Precisamente. La gestión de las tarjetas amarillas se vuelve una pesadilla estratégica. Con una ronda eliminatoria más, hay más riesgo de que tus jugadores importantes se pierdan un partido crucial por acumulación de amonestaciones. Así que veremos a entrenadores haciendo cambios no solo por motivos tácticos o físicos, sino puramente disciplinarios. El jugador número 20 o 22 de la plantilla, que antes quizás no jugaba un solo minuto, ahora puede ser fundamental para dar un respiro o evitar una tarjeta a una estrella en un partido de grupo teóricamente menos trascendente. En resumen, lo que estamos viendo es que el Mundial de 2026 es una máquina mucho más compleja. Sus nuevas reglas matemáticas no son solo cifras en un papel, son incentivos que alteran el comportamiento. Totalmente. El torneo pasa de una fase de grupos de alta eliminación, donde el 50% se iba a casa, a una de alta retención, donde solo un tercio queda fuera. Es la definición perfecta.
Una fase de alta retención que, paradójicamente, desemboca en una fase eliminatoria más larga, inmediata e intensa. El equilibrio entre el riesgo y la recompensa ha sido recalibrado por completo. Arriesgar para ser primero o segundo de grupo te da en teoría un cruce más asequible en 16avos, pero jugar de forma conservadora para asegurar el pase como uno de los mejores terceros es una estrategia totalmente válida y para muchos la más inteligente. El tablero de juego ha cambiado por completo. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que se desprende de todo lo que hemos analizado. Las fuentes nos detallan el qué y el cómo de este nuevo formato, nos explican la mecánica con precisión, pero la gran pregunta que queda en el aire y sobre la que merece la pena meditar es la siguiente. Si 2/3 de los equipos avanzan de la fase de grupos, ¿estamos devaluando el dramatismo y la trascendencia de esos 72 partidos iniciales, convirtiéndolos en una especie de pretemporada extendida? ¿O por el contrario, estamos dando paso a una partida de ajedrez estratégico mucho más compleja y calculada desde el primer día, donde cada gol, cada tarjeta y cada decisión táctica tiene un peso que antes no tenía?